Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Neil Gaiman. Es uno de mis escritores favoritos y yo creo que es bastante conocido, ha salido en Los Simpson y todo, así que posiblemente le conozcáis, pero bueno, espero que aún así este vídeo os guste, os entretenga y aprendáis algo nuevo sobre Gaiman y sobre por qué es uno de mis referentes. Así que vamos al grano. El 10 de noviembre de 1960 nacía Neil Richard Gaiman en Portchester, en el condado de Hampshire, Inglaterra. Su padre, David Bernard Gaiman, era un empresario de cierto éxito. Su madre, Sheila Gaiman, nacida Goldman, era farmacéutica. Y la familia se completaría con otras dos hijas menores que Neil, hermanas menores de Neil, Claire y Lizzie. En 1965, David y Sheila Gaiman descubrieron la cienciología y les moló bastante. Y ahí fue cuando los Gaiman se mudaron a East Grinstead, en Sussex, donde crecería Neil. La verdad era una familia religiosa y a sus orígenes judíos se le suma esta afición por la cienciología que desarrollaron. Eso sí, Neil en concreto no sería una persona religiosa ni seguiría las ideas de sus padres. Neil Gaiman vendría a ser agnóstico. Él opina que hay más o menos un 50% de posibilidades de que Dios exista, pero que a su vez a él le da igual el asunto, le da bastante igual si existe o no. Aunque bueno, precisamente debido a la religión de sus padres y a que su padre empezaba a ser una figura importante en el campo de la cienciología, pues Neil tuvo algunos problemas para ser escolarizado, como se puede ver en este recorte de The Times de 1968. Pero después fue aceptado en el Ardingly College, una escuela privada que por aquel entonces era exclusivamente masculina. La experiencia de Neil en el colegio no la suele describir como muy agradable. Él era un chico introvertido y bueno, encima apellidarse Gaiman al parecer ya vale para que los demás chicos se metan contigo. Neil era un chico tímido, como digo, y muy aficionado a la lectura. Entre sus obras favoritas se encontraban El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, o Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. También había novelas de Michael Moorcock, de Ursula K. Le Guin, a la que ya dediqué un vídeo en esta misma sección y a la que Gaiman también pudo conocer en persona muchos años después, o cómics de Batman. Por cierto, en clase llegó a escribir cómics junto a un compañero para matar el tiempo, concretamente fanfictions de Jerry Cornelius, lo que es muy adecuado porque Michael Moorcock creó al personaje de Jerry Cornelius con intención de que fuera un personaje sin derechos de autor y que cualquiera que quisiera pudiera escribir aventuras de Jerry Cornelius. Es más, en 1976 Neil llegó a entrevistar a Michael Moorcock para un fanzine. Dice que fue bastante gracioso verle la cara cuando abrió la puerta de su casa, probablemente esperando encontrarse a dos periodistas adultos, y se encontró a dos chavales de 15 años con el uniforme del colegio y todo. En la adolescencia de Neil llegó el punk, lo que le ayudó un poquito a considerar que las clases tampoco eran tan relevantes y a que se metieran un poco menos con él. Cuando te la suda todo, eres punk y vas maquillado a clase, pues tienes menos preocupaciones, ¿no? Tienes que preocuparte menos por lo que diga el resto. Algunas de las primeras cosas que escribió Neil, de hecho, eran canciones para un pequeño grupo de punk del que él fue el cantante, Chaos, que posteriormente cambió de nombre y pasó a llamarse XSX. Decidió abandonar el punk cuando en un concierto le abrieron la cabeza al acertarle con una lata de cerveza llena. La verdad es que no estoy seguro de que la personalidad del punk le pegue mucho a Neil Gaiman, porque parece una persona extremadamente amable e inofensiva. Parece, digo, ya sabéis que en esta sección de mi canal no ponemos la mano en el fuego por nadie, pero parecerlo lo parece. Hacia 1980 Neil dejó de vivir en East Grinstead, no estoy seguro de los detalles, pero parece que siguió visitando a menudo a sus padres, a juzgar por hechos que veremos después. Cuando tenía unos 21 años, en una noche de insomnio, decidió que quería ser escritor, que eso es lo que él era.
Por aquel entonces lucía tal que así, y por cierto, no sé si lo habéis notado, pero no vais a ver muchas fotos de Neil Gaiman en las que no vista de negro. En estas fechas conoció en East Grinstead a la que sería su primera esposa, Mary McGrath, cuando ella estudiaba cienciología y vivía en una casa cuyo dueño era el padre de Neil. En 1983 tuvieron a su primer hijo, Michael. Y en 1984 Gaiman publicó su primer relato corto de fantasía en la revista Imagine Magazine. De 1984 a 1987 Gaiman volvió a vivir en East Grinstead, entiendo que esta vez para vivir con Mary, con la que se casaría en 1985 y ese mismo año tendrían a su segunda hija, Holly. Durante estos años Gaiman fue periodista, que es como comenzó a escribir. De hecho, sus primeros libros editados son biografías de Duran Duran o de Douglas Adams, por poner dos ejemplos. También trabajó para revistas, entrevistando a gente como Divine, de Pink Flamingos, Terry Jones, de los Monty Python, Richard O'Brien, de The Rocky Horror Picture Show, o Terry Pratchett, que sería amigo y colaborador suyo años después. En 1986 le ofrecieron ser editor de la revista Penthouse, lo que era tentador porque básicamente triplicaría sus ingresos. Pero él finalmente decidió rechazar el puesto porque quería mayor libertad. Y el motivo por el que quería mayor libertad era porque ya tenía otros planes. Gaiman había flipado bastante al leer La cosa del pantano, de Alan Moore, a quien por supuesto también dediqué un vídeo en esta sección, y de hecho formó una amistad con él. Fue así, con esa inspiración y con la amistad de Alan Moore, como empezó a escribir cómics, siendo su primera obra 4 historias cortas para los Future Shocks de la revista 2000 AD, en 1986 y 87. Después hizo algunas novelas gráficas con Dave McKean, su colaborador favorito, que colaborarían tropecientas veces a lo largo de los años. Y en 1987 fue contratado por DC Comics. Su primer trabajo para DC Comics sería la miniserie Orquídea Negra, también con Dave McKean. Esto llamó la atención de la editora Karen Berger dentro de DC, que contactó con él, y básicamente así fue como surgió una de las mejores obras de Gaiman, del cómic o incluso de la literatura en general, Sandman. Que podéis pensar que me he venido un poco arriba, sí, pero eso. Claramente es una opinión subjetiva, es mi opinión, pero yo creo que realmente es uno de los mejores cómics jamás escritos y una de las mejores obras de la literatura en general, sí. La serie principal consta de 75 números, publicados desde 1989 a 1996. El concepto gira en torno a los Eternos, 7 hermanos que son una especie de dioses de los dioses, representaciones de algunos de los aspectos más importantes del universo. El protagonista es Morfeo, Sueño, Sandman, como prefiráis, se le puede llamar de muchas formas, que es la representación de los sueños, evidentemente. Suele aparecer en forma de un hombre extremadamente delgado, con piel pálida y pelo negro despeinado, muy similar al aspecto físico del propio Gaiman, aunque no significa que tenga esa forma, claro, y el aspecto de los Eternos cambia dependiendo de quién lo mira. Y a lo largo de la serie, Morfeo también aparece en forma de hombre africano, de genio árabe o incluso de gato. Al principio el cómic empieza siendo como de terror psicológico y sobrenatural, muy influido por La cosa del pantano, pero va girando bastante por distintos géneros y el tener muchos dibujantes distintos le ayuda a ello. La continuidad es confusa porque los primeros números están ambientados en el universo DC, pero luego se creó el sello Vértigo, con su propio universo, su propia continuidad, y Sandman pasó a ser parte de Vértigo. Entonces dejó de pertenecer al universo DC, pero bueno, como es una serie que va un poco a su bola, pues tampoco se nota mucho el cambio, realmente. Mención aparte merece una de las hermanas de Morfeo que se convirtió en la más popular de los Eternos, Muerte. La originalidad de su concepto es que solemos ver a cualquier personificación de la muerte como algo terrible que inspira puro terror, pero en este caso Muerte suele adoptar la forma de una chica simpatiquísima con una personalidad encantadora que realmente cautiva y dan ganas de que sea tu amiga, la verdad. Sandman y el concepto de los Eternos daría lugar a todo un pequeño universo del que han salido muchísimos spin-offs.
muchos escritos por el propio Gaiman y muchos otros que no. Por señalar algunos de los escritos por el propio Gaiman, pues tendríamos Sandman Dream Hunters, que en este caso es una novela corta, no un cómic, o las dos miniseries de Muerte. No sé si ha quedado claro, pero está recomendadísimo que leáis Sandman. Y por cierto, otro apunte más, la gente suele decir que Sandman cambió bastante el mundo del cómic, atrayendo por tiendas de cómics a gente que no se solía ver por ahí, como mujeres o aficionados a la literatura. No me preguntéis por qué. No sea, no entiendo por qué las mujeres no podrían leer cómics, aunque sí entiendo que era un mundo mayoritariamente machista, aunque como muchos otros, y por tanto no era tan frecuente. Tampoco entiendo por qué aficionados a la literatura no podrían leer cómics, ¿no? ¿Por qué alguien que disfruta de las obras de William Shakespeare no podría también leer un cómic? Yo leo obras de William Shakespeare y cómics. Pero bueno, eso, parece que en aquel momento era como menos frecuente y parecía casi como contradictorio, ¿no? No, aunque no le vea mucho sentido, pues parece que era así. Es verdad, por otro lado, que Neil Gaiman es uno de los autores más conocidos de cómics y de novelas. O sea, realmente se me ocurren pocos ejemplos como él, ¿no? O sea, se me ocurren muchos guionistas de cómic que han escrito alguna novela pero que no ha resultado ser realmente muy conocida. Entonces Gaiman realmente es uno de los pocos autores que se me ocurre que han sido realmente exitosos en los dos campos y que tienen tanto cómics muy conocidos como novelas muy conocidas. Pero bueno, que mientras se publicaba Sandman, Gaiman escribió muchas otras cosas. Siguió el legado de Moore en algunas de ellas, como Miracleman o La cosa del pantano. Vamos, que empezó a escribir muchísimo y como suele pasar con los escritores a los que trato en esta sección, pues no puedo hablar de todas sus obras, así que voy a hablar de las más importantes o de las que más me interesan. En 1990 publicó la novela Buenos Presagios junto a Terry Pratchett, muy recomendable y entretenida. Unos cuantos años después, hace poco, se adaptaría a televisión. Ese mismo año también empezó a publicar otra de sus series de cómics más conocidas, Los libros de la magia, para Vértigo. Trata sobre un chico de 12 años llamado Tim Hunter, delgaducho, con pelo negro despeinado y gafas, que descubre de repente que tiene potencial para ser el mago más poderoso del mundo, se pone a estudiar para ello y recibe una lechuza como mascota. Esto ha llevado a creer a alguna gente que J.K. Rowling esencialmente escribió Harry Potter plagiando los libros de la magia de Neil Gaiman. Hay que decir que el propio Gaiman no es uno de ellos. Gaiman cree que J.K. Rowling no plagió los libros de la magia, sino que ambos tenían las mismas influencias, entre las que destaca, por supuesto, Ursula K. Le Guin. A su vez, Gaiman asegura que solo ha tenido problemas con eso una vez, que fue porque una reedición de los libros de la magia se retrasó 6 meses debido al estreno de una película de Harry Potter. Tenemos que tener en cuenta que los libros de la magia es una obra de Vértigo, que a su vez pertenece a DC Comics, que a su vez pertenece a la Warner, ¿no? Y las películas de Harry Potter también son de la Warner. Entonces, pues bueno, parece que alguien de arriba tomó la decisión de retrasar 6 meses la reedición de los libros de la magia para que no coincidiera con una película de Harry Potter, y supongo que para que la gente no viera tanto el parecido y no hubiera boicots o algo así. No sé, vete a saber qué le motivó a tomar esa decisión. Pero bueno, eso. Gaiman también cree que J.K. Rowling no tuvo nada que ver directamente con esto, ¿no? Probablemente ni se enteró de la movida. En 1992, Gaiman se mudó cerca de Monomy, Wisconsin, Estados Unidos. En 1993 escribió un solo cómic de Spawn, el personaje creado por Todd McFarlane, y ese único cómic ya creó algunos de los personajes y conceptos más influyentes de la serie, lo que le llevó posteriormente a problemas legales con McFarlane. Gaiman decía que el copyright de esos personajes debía ser compartido entre McFarlane y él, y McFarlane decía que debía ser para él solo. Luego se pelearon también por Miracleman. Todo esto daría para un vídeo entero porque hay muchos tiras y aflojas, pero bueno, vamos a resumirlo en que Gaiman tuvo muchos problemas legales enfrentándose a Todd McFarlane. En 1994 nació su tercera hija, Madeleine Gaiman.
La fecha de nacimiento de sus dos primeros hijos, curiosamente, viene en muchas de sus biografías, pero la de Madeleine no. Así que para calcularla he tenido que encontrar un blog que escribía la propia Madeleine en 2007 y en el que decía que iba a cumplir 13 años en agosto de ese año. Así que espero que apreciéis mi trabajo documentándome para hacer este vídeo. Me lo he currado, me lo he currado. De ese año quiero destacar también el relato corto Nieve, manzanas y cristal azogado, que fue escrito para una asociación en defensa de los derechos de autor y es una reimaginación de Blancanieves bastante curiosa, muy recomendable. En 1996 escribió para televisión Neverwhere, que se emitiría en la BBC. Fue su primer trabajo para el mundo audiovisual. Después de eso ya vendrían unas cuantas cosas más, incluyendo adaptaciones de sus propias obras, pero no solo eso. Gaiman también ha escrito episodios de Babylon 5, de Doctor Who, también es el autor del guión de la peli Mirror Mask o coautor del guión de Beowulf. Pero bueno, quería tratar todo esto de golpe porque sus guiones para cine y televisión no me parecen tan buenos como sus novelas y cómics. Por cierto, después él mismo novelizó Neverwhere y la novela suele recibir mejores críticas que la serie de televisión, así que supongo que no soy el único que piensa esto. Neverwhere es bastante interesante, presenta la idea de que hay un mundo sobrenatural dentro de Londres conocido como el Londres de abajo, cuyos habitantes son invisibles para los habitantes del Londres de arriba. Es una alegoría bastante clara de las personas sin techo y de cómo la gente actúa como si fueran invisibles. Es interesante el concepto. En 1997 Gaiman publicó su primera obra para niños, El día que cambié a mi padre por dos peces de colores, bastante alabado e ilustrado por supuesto por Dave McKean. En 1999 se publica su novela Stardust, también me gusta bastante y también sería adaptada a la pantalla. Es fantasía en su vertiente más clásica, de la que te absorbe y te sitúa en un mundo más bonito y más entretenido. Realmente me gusta Stardust, sí. En 2001 publicó la novela American Gods, muy alabada y que sería posteriormente adaptada a televisión, ya hablaremos de ello. Una curiosidad que no sabía dónde meter, a Neil Gaiman le encantan las plumas y escribe siempre con pluma. Sus novelas de tropecientas páginas también, sí, las escribe primero a pluma. Además escribe en cualquier lado. Escribe en aviones, en bares, en fiestas. Según dicen, pues a veces en una fiesta puede estar siendo el tío más sociable, entonces se le ocurre una idea, se va 20 minutos él solo a un rincón y se tira 20 minutos escribiendo y después vuelve a la fiesta como si nada. En 2002 Gaiman publicó Coraline, una novela de fantasía y terror pensada para niños que ganó el premio Hugo en 2003, también ilustrada por Dave McKean, por supuesto. Y unos pocos años después fue adaptada al cine, en este caso diría yo de forma bastante exitosa. Coraline ha acabado siendo una película bastante conocida, exitosa y yo creo que buena, de buena calidad. En 2003 publicó Sandman The Endless Night, otro de los spin-offs de Sandman más destacables. Entre 2003 y 2004 se publicó 1602, que seguramente es su cómic más conocido de los que ha escrito para Marvel. En 2005 publicó la novela Los hijos de Anansi, un spin-off de American Gods. Entre 2006 y 2007 publicó una miniserie sobre los Eternos para Marvel. Esto es gracioso, porque, claro, Neil Gaiman es conocido por sus personajes de los Eternos de Sandman, y ahora escribió Los Eternos para Marvel y bueno, puede ser un poco confuso, especialmente en castellano. En inglés un poco menos. En inglés los Eternos de The Sandman son The Endless y los Eternos de Marvel son The Eternals. Así que es más difícil confundirlos, pero en castellano puede ser un poco confuso el asunto, sí. No tienen nada que ver unos con otros. Por cierto, esta miniserie tuvo bastantes buenas críticas y a mí no me gustó tanto. La verdad es que me parece de lo más flojito que le he leído a Gaiman. En 2007 publicó la novela Interworlds, primera de la saga del mismo nombre, que mezcla fantasía y ciencia ficción. Ese mismo año se divorció de su esposa Mary. En 2008 publicó la novela El libro del cementerio, también con muy buenas críticas y algún premio ganado. En 2009 se editó Fragile Things, una de las antologías que recogen relatos cortos de Gaiman. La verdad es que es interesante este tipo de recopilaciones porque Gaiman tiene incontables relatos cortos por ahí desperdigados
y algunos de ellos bastante interesantes, y eso, de no ser por este tipo de antologías, pues podrían ser bastante difíciles de encontrar. Entre sus relatos cortos destacables pues está Nieve, manzanas y cristal azogado, del que ya he hablado. Hay 2 secuelas de American Gods. Hay una secuela de Neverwhere. Pues hay cositas interesantes en esos relatos cortos, sí. Ese mismo año anunció que estaba saliendo con la cantante Amanda McKinnon Palmer, 16 años más joven que él, por cierto. En 2010 anunció su matrimonio con ella, un matrimonio abierto, no monógamo, y ese mismo año se casaron de forma no legal. Al año siguiente, en 2011, ya formalizarían legalmente su matrimonio. Y como dato curioso, Neil adoptó el segundo nombre de ella, McKinnon, en lugar de adoptar ella el de él, que es lo que se suele hacer en los países de habla inglesa casi siempre, ¿no? Entonces, pues a partir de ese día pasó a ser oficialmente Neil Richard McKinnon Gaiman. Entiendo que por estas fechas también se mudó a Cambridge, Massachusetts. Y debo mencionar también que en alguna ocasión ha participado en giras de su esposa, cantando. Ya que lo hizo en la adolescencia, pues lo volvió a hacer. A lot of rice. The groom is nervous. He answers twice. And he says, Judge, suppose I fail. De hecho, parece que le gusta bastante colaborar con gente con la que se lleva bien. Sí, le gusta mezclar amistad y trabajo. Ha colaborado también bastantes veces con la cantante Tori Amos, por ejemplo, o también con el escritor George R.R. Martin, también bastante conocido. En general, yo creo que todas estas colaboraciones pues han contribuido a aumentar su fama y a convertirle en una persona bastante conocida. Don't kill him! That's Neil Gaiman. I don't care if he's the guy who wrote Sandman Volume 1, Preludes and Nocturnes. No one spies on us. Perhaps someone of my experience would be a valuable addition to your crew. En 2013 publicó El océano al final de la calle, con la que también ganó algunos premios. Trata sobre un hombre que vuelve a su pueblo natal y se enfrenta a algunos acontecimientos que empezaron en su infancia. Tiene que ver con la desconexión entre la infancia y la vida adulta, pero además, en buena medida, la infancia del protagonista es una adaptación de la del propio Gaiman. Ese año también se lanzó la miniserie Sandman Overture, que es otro de los incontables spin-offs de Sandman, pero como digo, este es destacable. Este es una precuela de Sandman que resuelve de golpe algunas cosas que llevaban sin aclarar prácticamente desde que empezó la serie. Entonces eso es lo que digo, hay tropecientos spin-offs, precuelas y secuelas de Sandman, pero esta también es de las más destacables e interesantes. En 2014 aceptó también un trabajo por 5 años como profesor de artes en Barth College, en New York. En 2015 nació su cuarto hijo y el primero con Amanda, Anthony Gaiman. Por estas fechas empezó a emitir la adaptación a televisión de su novela American Gods, de la que he reseñado algunas temporadas en este canal, de hecho. En 2016 salió la miniserie de televisión Historias probables de Neil Gaiman, con 4 episodios de 30 minutos cada uno, un proyecto interesante aunque pasó bastante desapercibido. De hecho, yo quería ver esta miniserie de cara a hacer este vídeo y no la he encontrado en ningún lado. Señal de que no fue muy popular, vamos. En 2017 publicó el libro Mitología Nórdica, adaptando varias historias de esta mitología a su manera. Continuando una vez más con el universo Sandman, en 2018 se abrió una nueva línea dentro de Vértigo dedicada a este personaje, con 4 series, que en este caso Gaiman no escribía ninguna de ellas, pero supervisaba las 4. En 2019 se emitió la primera temporada de la adaptación a televisión de Buenos Presagios. También la reseñé en su momento y también colaboró Gaiman. Naughty, naughty baby Antichrist, sweet, squishy baby Antichrist. The wicked man will come and meet the blossom on his feet. His day will soon be nigh. En 2020 terminó su relación con Amanda. En 2022 anunció que no renovaría ningún contrato con sus editores en Rusia como forma de protesta frente a la guerra en Ucrania iniciada por Putin. No estoy seguro de cómo de útil es esto, no sé si esto molesta a Putin o solo afecta a gente que no tiene nada que ver, pero bueno, eso hizo. Y también donó dinero a asociaciones de ayudas a refugiados ucranianos, esto ya sí supongo que es más útil.
¿Y a qué se está dedicando ahora? Pues parece que en gran medida sigue muy implicado en las adaptaciones a televisión de sus propias obras. Se va a estrenar también adaptación de Los hijos de Anansi, tiene pinta de que va a haber una segunda temporada de Buenos Presagios, y sobre todo la que se viene es Sandman. En el momento en el que estoy grabando este vídeo falta poco para que se estrene Sandman, así que, salvo cambio de planes, supongo que no tardaré mucho en editarlo y publicarlo, pues para cuando suba este vídeo a YouTube solo quedarán días para el estreno de Sandman. Como digo, Sandman es uno de mis cómics favoritos y me temo que es posible que la adaptación a televisión no vaya a estar a la altura, pero aún así espero que sea buena. El hecho de que esté implicado tanto el propio Gaiman y el hecho de que ella haya dicho que la serie va a tratar géneros muy distintos, tanto que algunos episodios parecerán casi como otra serie, siendo así fiel a esta característica del cómic de explorar muchos géneros, pues me hace tener ciertas esperanzas, sí. Entonces creo que realmente puede llegar a ser una serie bastante buena. Ya veremos qué tal sale, pero yo creo que puede llegar a ser bastante buena, sí. Y aparte, pues oye, espero que Gaiman siga escribiendo también muchas novelas y cómics. Con 61 años que tiene, pues a un escritor todavía pueden quedarle muchas cosas que decir, así que espero que así sea. Y espero que este vídeo haya servido para entender por qué Gaiman es uno de mis referentes y por qué me parece tan interesante su obra. Así que eso, si tenéis alguna observación, ahí tenéis los comentarios. Si no, pues tenéis muchos otros vídeos en mi canal, siempre que queráis verlos, por supuesto. Si no queréis, no los veáis. Haced lo que queráis.